están ustedes? Ya estamos de retorno pues, en su programa a la hora de siempre y como les decía, en esta segunda parte vamos a conversar un tema interesante, nos va a permitir conocer aquellos potajes muy poco conocidos o que los conocemos a medias, y me refiero al pan, a los panes típicos de nuestro Perú. En nuestras mesas, en el desayuno, en el lonche, es infaltable el pancito calientito, ahí con lo que usted desea acompañarlo, con sus tamalitos, quesitos, jamonada, en fin, en sus diferentes presentaciones. Y para conversar sobre este delicioso tema, porque el pan es riquísimo, estamos con los ingenieros en industrias alimentarias, con el señor Renato Gago Cancela y con el ingeniero José Torres Eguavil. Ellos son representantes por las rutas del pan peruano y vamos a conversar con ellos sobre este alimento muy peruano también, y sobre todo pues en sus variantes en todo el Perú. Caballeros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa A la Hora de Siempre. Buenas tardes, don Pedro, y es un honor estar en su programa. Bueno, efectivamente nosotros estamos publicando artículos en una revista que es la revista Panera, dedicada al sector panificación, y que llega a nivel nacional, llega a nivel internacional también a Chile, Ecuador y próximamente a Brasil. Y los artículos que publicamos, que son parte de lo que vendrá a convertirse para julio, más o menos, la publicación del libro que lleva el mismo nombre, La Ruta del Pan Peruano, contamos la historia de la panadería en el Perú de manera ordenada, cronológica y completa. Y detrás de todo esto hay dos objetivos básicamente, ¿no? Que es preservar los panes típicos del Perú, los panes regionales, que lamentablemente a partir de principios del siglo XX han comenzado a perderse. El segundo es aumentar el consumo de pan en nuestro país, porque lamentablemente el Perú tiene uno de los índices más bajos de consumo de pan, que es 28 kilos de pan al año. Y parece mentira, porque muchos dicen que el peruano es panero, pero con lo que tú estás diciendo, estamos hablando con Renato Gago Cancela, que está hablando en estos momentos, y a lo que muchos pensaban, ¿no? Decían que el peruano era muy panero, pero tú estás diciendo que no es así. Exactamente, ¿no? Nuestro vecino país, por ejemplo Chile, consume más de 100 kilos de pan al año, y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que se debería consumir 90 kilos de pan al año, pero el peruano consume 28. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el trabajo que ha hecho usted? ¿Por qué se da este fenómeno? Mire, es un tema bien complejo y bien interesante. Hay muchos factores que han intervenido en esa baja del consumo de pan, desde la pérdida de la calidad del pan, la falta de capacitación del panadero peruano, los mitos con respecto al pan. O sea, yo creo que en ese aspecto un mito que nos ha alejado mucho público, sobre todo femenino, es el pan engorda. Exactamente. Mucho carbohidrato, ¿no? Mucho carbohidrato. Bueno, cambios de hábitos en los consumidores peruanos, productos complementarios que han aparecido en el desayuno, porque hace 30 años el protagonista era el pan. El pan solito. Pero ahora hay una serie de productos que compiten con el pan, y todos de muy buena calidad. Entonces, si el sector panificación baja ligeramente la calidad, es, digamos, espacio que aprovecha el resto de productos. Entonces, es un tema bien complejo, son muchos factores, y aquí, bueno, al final, la luz que hay al final del túnel, del camino, es que hay un reto de parte de los panaderos peruanos de caminar de la mano con la creatividad y la innovación. ¿Quiénes son más panaderos, los limeños o la gente de provincia? Buenas tardes, don Pedro, encantado de estar acá en tu programa. Y sí, bueno, parte de este proyecto que hemos iniciado ya hace 2 años con Renato, ¿no? Es justamente lo que él dijo hace un momento, preservar los panes típicos del Perú, y justamente a través de este proyecto nosotros hemos tenido la oportunidad de poder viajar, ¿no?, a gran parte de nuestro país. Es algo que lo hemos venido haciendo mucho tiempo atrás todavía, porque hemos trabajado o hasta ahora no trabajamos como profesores de panadería en diferentes institutos, escuelas y universidades. Y sí, ahí pudimos comprobar, ¿no? Tengo la experiencia al menos, ¿no? En gran parte de la sierra, pues el pan en los desayunos aún es como protagonista, ¿no? Incluso hasta en el almuerzo. ¿Cuántos tipos de panes hay en nuestro país? Hay una publicación que salió hace ya 3-4 años, donde aproximadamente hablaba de unas 300 variedades, pero creemos que puede haber más, ¿no? Porque en cada lugar que vayamos, por ejemplo, acá cerca nomás, Junín, ¿no?
cada distrito, incluso cada poblado de un distrito tiene algún tipo de pan típico. Entonces creemos que puede ser mayor esa cantidad de 300 panes que se menciona hasta el momento. Uno, por ejemplo, de los departamentos que nos sorprendió en el estudio es Moquegua. O sea, Moquegua tiene a media hora de Moquegua hay una ciudad que se llama Torata, un distrito, y es como una oropesa en pequeño, que tiene una infinidad de variedades de panes, como los jetones, las sandaditas de queso, el pan de Torata, que es muy conocido, y que tiene pues una trayectoria importante. Es más, ellos producen un trigo de muy buena calidad y sus panes tienen ese valor agregado, ¿no? Panes elaborados con trigo de la zona. Somos paneros, ¿no? Pero tú dices que todavía falta que el peruano sea más panero o igual la tendencia que hay en otros países. Pero el limeño, ¿qué panes consume más? Bueno, el pan más consumido en Lima y definitivamente el más consumido en el Perú es el pan francés. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar incluso a las grandes capitales del Perú, la modernidad de las panaderías ya se replican esos panes, francés, yema, integral, pan de maíz. Sobre el pan francés, básicamente es un pan que lo trajeron, como su mismo nombre lo dice, los panaderos franceses, ¿no? Algunos llegaron, como el caso de Pedro Blanc, llegaron durante la época del virreinato, y este pan francés en realidad comenzó a tomar protagonismo paso a paso a través de los años, a través de un sándwich emblemático que es la butifarra. Ahí comenzó, y la butifarra pues aparece más o menos desde la época del virreinato, más o menos. Entonces este pan fue comenzando a tomar cada vez más protagonismo, porque recordemos que durante el virreinato y parte de la república el Perú era tierra de bizcochos. Es decir, acá en el Perú no solamente existía el chancay, sino una serie de bizcochos, como el caso del bizcocho de Guatemala, el bizcocho de aguardiente. Algunos se han perdido lamentablemente, ¿no? Pero el pan francés es básicamente el pan en este momento más consumido en nuestro país y en Lima. Y además, y eso habría que recalcarlo, el pan más dietético, para combatir ese mito de que el pan engorda, porque el pan francés, o toda la línea de los panes crocantes, son básicamente panes sin azúcar, sin grasa, ¿no? O sea, son panes sumamente ligeros, se podría decir. ¿Cuáles son las tendencias realmente que se están manejando actualmente en lo que respecta al consumo del pan? Son la panadería artesanal y la panadería gourmet. La panadería artesanal es esa panadería que se elaboraba antes de los años 80, es decir, una panadería sin aditivos químicos, sin mejoradores, ¿no? Con procesos con poca levadura y fermentaciones largas, ¿no? Y que le da al producto mayor tiempo de vida, mejor sabor, mejor aroma. Y la otra tendencia es la panadería gourmet. La panadería gourmet busca regresar a esa panadería del pasado, de la misma manera que la artesanal, pero utilizando insumos peruanos, es decir, quinoa, kiwicha, canigua, tarwi, aguaymanto, papas nativas de los valles altoandinos, producidas de manera orgánica, sin productos químicos, ¿no? Entonces, son panes que sirven como vehículo para nuestros insumos peruanos. Renato, conversamos un poco ya para que no nos gane el tiempo y aprovechar el máximo posible sobre este próximo libro que ustedes van a sacar especializado en pan. Sí, bueno, tenemos ya 7 años dedicados al sector panificación, y este libro es el esfuerzo de la experiencia, de los viajes, de recoger de alguna forma historias, leyendas, porque detrás del pan hay cultura, hay arte, hay historias, mitos, leyendas, y bueno, como les digo, este libro es básicamente un libro histórico, un libro donde van a encontrar también recetas, pero también van a encontrar personajes, íconos de la panadería del siglo XXI. Que así nomás no se conoce, ¿no? Porque exactamente. Pan, y va a ser interesante leer ese libro para conocer un poco más sobre nuestra historia en lo que respecta a la panificación. Entonces va a ser bastante importante. Muy bien, Renato Gagó Cancela, ingeniero José Torres El Guavil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. A la hora de siempre, entrar las llamadas del público, unas llamadas importantes, han aportado muchísimo. Las gracias por estar con nosotros y la mejor de las suertes en la publicación de este libro que van a sacar ustedes, donde van a reflejar todos los secretos de la historia y secretos de nuestro pan peruano. Muchísimas gracias. Muchas gracias.